Bienvenido y bienvenida a capítulos impactantes del Espíritu de Profecía. Libro Testimonios para los Ministros. Capítulo La Iglesia remanente no es Babilonia. Dice el Señor a través de su sierva: Me he entristecido mucho al leer el folleto publicado por el hermano S. y por los que estaban asociados con él en la obra que estaba haciendo. Sin mi consentimiento, han hecho extractos de los testimonios y los han insertado en el folleto que han publicado, para hacer aparecer que mis escritos sostienen y aprueban la posición que ellos defienden. Al hacer esto, han realizado algo que no es justicia. Al tomarse libertades injustificables, han presentado a los hombres una teoría que es de carácter tal como para engañar y destruir. En tiempos pasados, muchos otros han hecho esto mismo, haciendo parecer que los testimonios sostenían posiciones que eran insostenibles y falsas. Se me ha mostrado que la posición adoptada por el hermano S. y por sus simpatizantes no es cierta, sino que forma parte de las voces he aquí y he allí que caracterizarán los días en que vivimos. Como una muestra de la forma en que el hermano S. ha compilado este folleto, daré el siguiente incidente. Escribí una carta particular a uno de nuestros pastores y con bondad, pensando que podría ser una ayuda para el hermano S., este hermano le envió una copia a él, pero en lugar de considerarla como algo destinado a su ayuda personal, imprime porciones de la misma en el folleto como un testimonio inédito para sostener la posición que ha adoptado. ¿Es esto honorable? No había nada en el testimonio que sostuviera la posición del hermano S., pero él lo aplicó erróneamente, como muchos hacen con los textos de la Escritura, para perjuicio de su propia alma y de las almas de los demás. Dios juzgará a los que se toman libertades injustificables y utilizan métodos fraudulentos para dar carácter e influencia a lo que ellos consideran como verdad. En el uso de una carta privada enviada a otra persona, el hermano S. se ha abusado de esfuerzos bondadosos de alguien que deseaba ayudarlo. Las personas que publicaron el panfleto sobre el fuerte clamor y la caída de todas las iglesias dan evidencia de que el Espíritu de Dios no está trabajando con ellas. Por sus frutos los conoceréis. Los que reciben los folletos que defienden estas falsas posiciones recibirán la impresión de que yo apoyo estas opiniones y estoy unida con estos obreros en proclamar lo que ellos designan como nueva luz. Yo sé que su mensaje está mezclado con verdad, pero esa verdad está falsamente aplicada y pervertida por su relación con el error. Quisiera decir al hermano que envió a estos hombres una copia de una carta que yo le escribí, que yo no he tenido ninguna intención de censurarlo y nadie debe arrojar la menor culpa sobre usted concerniente a este asunto. Si yo lo juzgara falsamente y lo censurara cuando sus motivos e intenciones eran buenas, incurriría en el desagrado de Dios. Si el hermano a quien usted intentó ayudar se ha tomado libertades y ha traicionado la confianza que usted depositó en él, no se culpe por ello, ni se avergüence por los resultados de la infidelidad de él. Hay asuntos en los testimonios que han sido escritos no para el mundo en general, sino para los creyentes hijos de Dios, y no es apropiado hacer que la instrucción, la advertencia, el reproche o los consejos de este carácter sean hechos públicos para el mundo. El Redentor del mundo, el enviado de Dios, el más grande maestro que los hijos de los hombres conocieron alguna vez, presentó algunos temas de instrucción, no para el mundo, sino para sus discípulos solos. Aunque tenía comunicaciones destinadas a las multitudes que se apiñaban a su paso, también tenía alguna luz e instrucción especiales para impartir a sus seguidores que él no impartió a la gran congregación y que no habría sido entendida y apreciada por ella. Envió a sus discípulos a predicar, y cuando regresaron de su primera labor misionera y tenían varias experiencias para relatar concerniente a su éxito en la predicación del mensaje del reino de Dios, él les dijo: Venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, en un lugar recluido
Jesús impartió a sus seguidores la clase de instrucciones, consejos, palabras de cautela y de corrección que él vio que necesitaban en sus métodos de trabajo. Pero la instrucción que les dio a ellos no había de ser difundida a la compañía promiscua, porque las palabras del Señor fueron destinadas solamente a sus discípulos. En repetidas oportunidades, cuando el Señor realizó obras de sanamiento, encargó a las personas a quienes había bendecido que no contaran a nadie lo que había hecho. Ellos debían haber prestado atención a su pedido, dándose cuenta de que Cristo no tenía una razón baladí para pedirles silencio, sino que había un motivo que justificaba su orden, y en ninguna forma debían haber desatendido su expreso deseo. Debía haber sido suficiente saber que él deseaba que pusieran por obra su propio consejo y que tenía buenas razones para formular este urgente pedido. El Señor sabía que en el sanamiento del enfermo, al obrar milagros para la restauración de la vista del ciego y para el limpiamiento del leproso, estaba poniendo en peligro su propia vida. Pues si los sacerdotes y príncipes no recibían las evidencias que él les dio de su divina misión, lo interpretarían erróneamente, falsearían sus motivos y harían acusaciones contra él. Es cierto que hizo muchos milagros en forma abierta, y sin embargo, en algunos casos solicitó que aquellos a quienes había bendecido no dijeran a nadie lo que había hecho por ellos. Cuando el prejuicio se hubo suscitado, cuando se acariciaban envidia y celos, y su paso se vio acechado, abandonó las ciudades y fue en busca de aquellos que escucharían y apreciarían la verdad que él vino a impartir. El Señor Jesús consideró necesario aclarar a sus discípulos muchas cosas que no explicó a las multitudes. Les reveló plenamente la razón del odio manifestado hacia él por los escribas, los fariseos y los sacerdotes, y les habló de su sufrimiento, su traición y muerte. Pero al mundo no le explicó estos temas. Tenía advertencias que dar a sus seguidores y desarrolló ante ellos los dolorosos acontecimientos que habían de ocurrir y lo que debían esperar. Dio a sus seguidores instrucciones preciosas que aún ellos no comprendieron hasta después de su muerte, resurrección y ascensión. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, todas las cosas fueron traídas a su recuerdo, todo lo que él les había dicho. Constituyó una traición de una confianza sagrada el tomar algo que Jesús se propuso que permaneciese secreto y publicarlo a los demás, trayendo sobre la causa de la verdad reproche y perjuicio. El Señor ha dado a su pueblo mensajes apropiados de advertencia, reprensión, consejo e instrucción, pero no es apropiado sacar estos mensajes de su conexión y su lugar para colocarlos donde parecerán dar fuerza a mensajes de error. En el folleto publicado por el hermano S. y sus asociados, él acusa a la Iglesia de Dios de ser Babilonia y quiere instar a una separación de la Iglesia. Esta obra no es ni honorable ni justa. Al compilar ese trabajo, han usado mi nombre y mis escritos para sostener lo que yo desapruebo y denuncio como error. Las personas a quienes este panfleto ha de alcanzar cargarán sobre mí la responsabilidad de esta falsa posición, cuando esto es completamente contrario a las enseñanzas de mis escritos y a la luz que Dios me ha dado. No vacilo en decir que aquellos que insisten en este trabajo se hallan grandemente engañados. Durante años he dado mi testimonio para afirmar que cuando alguien se levanta pretendiendo tener gran luz y no obstante sostiene que debe destruirse lo que el Señor ha estado edificando por medio de sus agentes humanos, el que esto hace está grandemente engañado y no trabaja en forma paralela con Cristo. Los que aseveran que las iglesias adventistas del séptimo día constituyen Babilonia o alguna parte de Babilonia harían mejor en quedar en casa. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. En vez de trabajar con los agentes divinos para preparar a un pueblo que esté en pie en el día del Señor, han tomado su posición con aquel que se ha constituido en acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios de día y de noche.
Las agencias satánicas han sido incitadas desde lo bajo y ellas han inspirado a hombres a unirse en una confederación de mal para llevar perplejidad, vejamen y gran angustia al pueblo de Dios. El mundo entero ha de ser conmovido por la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado honrando el domingo, la institución del poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra a fin de que la supremacía de ese poder en el mundo no sea disputada. Se presentó delante del profeta la escena de la acusación de Satanás. Él dice: «Y me mostró a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario». Jesús es nuestro gran sumo pontífice en los cielos. ¿Y qué está haciendo Él? Está efectuando una obra de intercesión y expiación en favor de su pueblo que cree en Él. Por medio de su justicia imputada, los miembros de su pueblo son aceptados por Dios como personas que manifiestan al mundo que reconocen la lealtad al Señor, guardando todos sus mandamientos. Satanás está lleno de maligno odio contra ellos y manifiesta hacia ellos el mismo espíritu que manifestó hacia Jesús cuando estaba en la tierra. Cuando Cristo se hallaba ante Pilato, el gobernante romano trató de liberar al Señor y deseó que el pueblo escogiera librarlo del juicio por el cual estaba por pasar. Presentó ante la multitud clamorosa al Hijo de Dios y al criminal Barrabás e inquirió: «¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Cristo?» Y ellos dijeron: «A Barrabás». Pilato les dijo: «¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo?» Dícenle todos: «Sea crucificado». El mundo fue agitado por la enemistad de Satanás, y cuando se le pidió que eligiera entre el Hijo de Dios y el criminal Barrabás, la gente escogió al maleante antes que a Jesús. Las ignorantes multitudes fueron inducidas por los engañosos razonamientos de los que se hallaban en alta posición a rechazar al Hijo de Dios para escoger a un ladrón y homicida en su lugar. Recordemos todos que todavía estamos en un mundo donde Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado y crucificado, un mundo en que todavía permanece la culpa de despreciar a Cristo y preferir a un ladrón antes que al Cordero Inmaculado de Dios. A menos que individualmente nos arrepintamos ante Dios de la transgresión de su ley y ejerzamos fe en nuestro Señor Jesucristo, a quien el mundo ha rechazado, caeremos bajo la plena condenación del acto de elegir a Barrabás en lugar del meritorio Jesús. El mundo entero está acusado hoy del rechazo y del homicidio deliberado del Hijo de Dios. La palabra guarda registro de que judíos y gentiles, reyes y gobernadores, ministros, sacerdotes y todas las clases y sectas que revelan el mismo espíritu de envidia, odio, prejuicio e incredulidad manifestado por aquellos que entregaron a la muerte al Hijo de Dios, reeditarían la misma actuación si se les presentara la oportunidad que tuvieron los judíos y el pueblo del tiempo de Cristo. Serían participantes del mismo espíritu que exigió la muerte del Hijo de Dios. En la escena en que se representa la obra de Cristo por nosotros y la determinada acusación de Satanás contra nosotros, Josué aparece como el sumo pontífice e interpone una demanda en favor del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Al mismo tiempo, Satanás presenta al pueblo de Dios como compuesto de grandes pecadores y hace aparecer ante el Señor la lista de los pecados que Él los tentó a cometer durante su vida y exige que debido a sus transgresiones deben ser confiados a sus manos para la destrucción. Exige que no sean protegidos por los ángeles ministradores contra la confederación del mal. Está lleno de odio porque no puede unir estrechamente a los hijos de Dios con el mundo, a fin de que le rindan completa obediencia. Los reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran culpables también de la elección de Barrabás,
en lugar de Cristo. Dios tiene un pleito con el mundo. Cuando el juicio se inicie y los libros se abran, Él tendrá una terrible cuenta que arreglar que ahora mismo haría que el mundo temiera y temblase si los hombres no estuvieran enceguecidos y hechizados por los engaños y las decepciones satánicas. Dios llama al mundo a cuentas por la muerte de su Hijo unigénito, a quien virtualmente el mundo ha vuelto a crucificar y ha entregado a la vergüenza pública por medio de la persecución de su pueblo. El mundo ha rechazado a Cristo en la persona de sus santos, ha rehusado sus mensajes al rechazar los mensajes de los profetas, apóstoles y mensajeros. Ha rechazado a aquellos que han sido colaboradores con Cristo y por esto tendrá que rendir cuentas. Satanás está a la cabeza de todos los acusadores de los hermanos, pero cuando él presenta los pecados del pueblo de Dios, ¿qué contesta el Señor? Dice: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Satanás ha presentado a los escogidos y leales hijos de Dios como llenos de contaminación y pecado. Él podía describir los pecados particulares de que habían sido culpables. ¿No había colocado en marcha él toda la confederación del mal para inducirlos por sus artes seductoras a estos mismos pecados? Pero ellos se han arrepentido, han aceptado la justicia de Cristo. Estaban por lo tanto ante Dios vestidos del manto de la justicia de Cristo. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir ropas de gala. Todo pecado del cual habían sido culpados fue perdonado, y estaban en pie ante el Señor como escogidos y fieles, como inocentes, como perfectos, como si nunca hubieran pecado. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron los ángeles de Dios una mitra limpia sobre su cabeza, y lo vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová, Jesús, el Redentor de ellos, estaba en pie. Y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieras por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Quisiera que todos los que pretenden creer la verdad presente pensaran seriamente en las maravillas presentadas en este capítulo. Por débil y aquejado de flaquezas que sea el pueblo de Dios, los que se vuelvan de la deslealtad al Señor en esta generación mala y perversa, y regresen a su lealtad, estando firmes en la vindicación de la santa ley de Dios, reparando ellos la brecha abierta por el hombre de pecado, serán contados ellos como hijos de Dios, y por la justicia de Cristo aparecerán perfectos delante del Señor. La verdad no siempre yacerá en el polvo para ser pisoteada por los hombres. Será magnificada y hecha honorable. Aún ha de erguirse para brillar en toda su natural refulgencia, y estará inconmovible por los siglos de los siglos. Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo se haya interesado, y éste constituye el gran objeto que sobre la tierra es caro al corazón de Dios. Preste cada uno de los que lean estas palabras cabal consideración a las mismas, porque en el nombre de Jesús quiero grabarlas en cada alma. Cuando se levanta alguien que sea entre nosotros o fuera de nosotros, sienta la carga de un mensaje que declare que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia, y pretenda que el fuerte clamor es un llamamiento a salir de ella, podéis saber que no está llevando el mensaje de la verdad. No lo recibáis, ni le deseéis buena suerte, porque Dios no le ha hablado, ni le ha dado un mensaje, sino que ha corrido antes de ser enviado. El mensaje contenido en el folleto titulado El fuerte clamor, hago un paréntesis aquí, se refiere al folleto que escribió el hermano S, que tomó textos de la hermana de Huay fuera de contexto y sin su permiso. Ese folleto, dice ella, es un engaño.
Sigo leyendo lo que dice la hermana de Joahí en el libro. Tales mensajes surgirán y se pretenderá que son enviados de Dios, pero la pretensión será falsa, porque no están llenos de luz, sino de tinieblas. Habrá mensajes de acusación contra el pueblo de Dios, similares a la obra hecha por Satanás al acusar al pueblo de Dios. Y estos mensajes estarán resonando en el mismo tiempo en que Dios esté diciéndole a su pueblo: levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Como este capítulo es bastante extenso, vamos a dejar este capítulo hasta aquí, y lo continuaremos en un video posterior. Antes de terminar el video, quisiera pedirte el favor que ores, que oremos por la iglesia, que oremos por los dirigentes de la iglesia, que oremos por los laicos, que oremos por aquellos que, por decir la verdad, no los dejan predicar, pero también orar por aquellos que presentan la verdad con un método incorrecto. Y aunque lo hacen con buenas intenciones, fallan en la forma de entregar el mensaje. Hay que decir la verdad, pero siempre con la dirección del Espíritu Santo. Siempre con el tacto del cielo, siempre con la prudencia del Señor Jesucristo. Hay que decir la verdad, pero no para que se diga que nosotros somos verdaderos atalayas, sino para que el pueblo de Dios abra sus ojos y corra a los brazos de Cristo y se levante para predicar la verdad. Pero si decimos la verdad tan solo para obtener buen nombre, tan solo para que se diga que nosotros sí decimos la verdad, entonces esa verdad se ve manchada y opacada por un propósito egoísta de nuestra parte. Pidámosle al Señor que escudriñe nuestro corazón, que nos muestre Él nuestros verdaderos motivos, que bendiga a la iglesia, bendiga a los dirigentes de la iglesia, bendiga a los pastores, pero también bendiga a las personas que sinceramente se han apartado de la iglesia porque creen que la iglesia es Babilonia. Y lo digo así porque sé que hay muchos que se han apartado de la iglesia de manera sincera. Sin embargo, ser sinceros no es suficiente. Hay que estar donde Dios nos pide que estemos. Hay que levantar la bandera de la verdad en el pueblo de Dios y hacerlo con el amor del cielo, con la verdad del cielo, con la santidad del cielo. No te vayas de la iglesia, no te apartes del Señor. Ciertamente hay dirigentes que han dado mal testimonio, pero también es cierto que hay dirigentes, hay pastores fieles al Señor, predicando la verdad de Dios en el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios y también para el mundo. No generalicemos, no levantemos el dedo para decir este es bueno y este es malo. Dejemos que sea Dios el que lo juzgue. Si la iglesia del Señor no ha negado la verdad de Dios y la sigue predicando, no te salgas de la iglesia. Esta es la iglesia remanente del Señor. Unamos nuestras fuerzas a la iglesia de Dios y por lo tanto a Dios. Proclamemos la verdad dentro de la verdad, para un mundo que perece y para traer las almas a Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Maranata, y que Cristo venga pronto.